Buenas noches, mi nombre es Diego Vega, estudiante del Instituto Tecnológico Superior ISMAC. En estas diapositivas hablaremos acerca de los componentes funcionamiento del inversor del vehículo Toyota Prius. Comenzaremos primero con los vehículos híbridos. Se conoce como un vehículo híbrido a los automóviles que incorporan un motor eléctrico y un motor de combustión interna para realizar su desplazamiento. A diferencia de los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos no necesitan conectarse a una toma de corriente o a un enchufe fijo, ya que estos recargan sus baterías y cuentan con un sistema que aprovecha el giro de los ejes para generar corriente a sus baterías. También alternan el funcionamiento del motor de combustión interna con la finalidad de mantener una autonomía. Esta autonomía será supervisada o controlada por el fabricante. El módulo del inversor del Toyota Prius. Como podemos observar, el módulo es un cuerpo hecho de aluminio y dentro de él se encuentran varios componentes electrónicos que funcionan en conjunto. El inversor administra el flujo de corriente entre la batería de alto voltaje, la High Voltage, y los motores eléctricos MG1 y MG2. Además tienen un convertidor integrado que envía la parte de la corriente del sistema de la batería convencional de 12 voltios. El inversor se encarga de convertir los 201 voltios de la batería principal en 201 voltios de corriente alterna para luego elevar su tensión hasta 500 voltios para alimentar a los motores eléctricos. También se encarga de alimentar el motor generador para el sistema de aire acondicionado y para el sistema convencional de 12 voltios. El circuito interno del inversor se encuentra dividido en dos partes. Una encargada de manejar el funcionamiento de los motores generadores y otra maneja el motor del aire acondicionado y el conversor DC para la batería de accesorios. Otras funciones que también podemos sintetizarlas más acerca del inversor del Toyota Prius o del módulo del inversor del Toyota Prius es que se encarga también de controlar a los motores generadores MG1 y MG2. Genera una corriente alterna en tres fases que permite el movimiento de los motores eléctricos. Permite la carga de la batería de alta tensión mediante los motores generadores MG1 y MG2. Sistema de refrigeración del inversor. Como podemos observar, el inversor, al tener varios componentes que trabajan con una tensión elevada o un voltaje alto, producen calor, el cual va a comenzar a esparcirse por todo el componente. Ya que su cuerpo es hecho de aluminio, el calor tiende a salir, por lo cual el sistema o el inversor tiene un sistema de refrigeración. Este, como podemos observar, posee las mismas características que un radiador, tiene una serie de conductos o canaletas por el cual va a circular el refrigerante, el cual va a permitir disipar el calor de los componentes y estos van a poder trabajar de manera óptima para su desempeño. Como vuelvo y repito, mucho de este cuerpo y de estos componentes está construido por un material que en este caso es el aluminio. El aluminio es un material de bajo costo y también es bastante maleable. Recordemos que sin un sistema de refrigeración, sin el sistema de refrigeración podemos estar hablando de que los componentes internos podrían llegar a recalentarse y sufrir un daño. Es importante dentro del inversor siempre verificar que tenga un buen sistema de refrigeración para evitar tener algún tipo de daño interno en los componentes eléctricos. A continuación vamos a hablar de los componentes internos del inversor del Toyota Prius. Como primer componente tenemos el rector,
El reactor o bobina se encarga de aumentar el voltaje, quiere decir que del voltaje principal de los 220 voltios de la batería híbrida, este se aumenta a 500 voltios. De esta manera puede alimentar a los motores generadores que trabajan de forma trifásica. Tenemos el convertidor DC-DC, el cual se encarga de reducir el voltaje de los 220 voltios de la batería híbrida a 12 o 14 voltios a la batería de accesorios, el cual se encargaría de estar alimentando todo lo que es accesorios, así como la radio, sistema de iluminación o varios elementos del sistema de confort. Netamente estaríamos diciendo que el convertidor DC va a reducir el voltaje de 220 a 12 voltios para que pueda trabajar todos los componentes que funcionen con este voltaje. Tenemos el capacitor 1 y el capacitor 2. Estos se encargan de rectificar, filtrar y almacenar el voltaje que va hacia los motores, hacia el módulo del inversor. Esto también activan a los dos motores generadores MG1 y MG2. Tenemos el inversor para el MG1 y el MG2. El inversor se encarga de controlar a los motores generadores del vehículo, tanto el MG1 y el MG2, mediante la conmutación y rectificación de voltaje por parte de los transistores o diodos. Tenemos una placa principal. En esta placa principal están conectados la mayoría de los componentes. Es algo muy vital dentro de lo que sería los componentes internos, ya que si esta placa sufriera algún tipo de daño, como mencionamos anteriormente, aumentaría la temperatura, esta placa tendría un daño fatal, el cual haría que el inversor deje de trabajar. Tenemos sensores de corrientes. Los sensores de corrientes están encargados de comentarnos el funcionamiento interno, tanto de la corriente que está distribuyéndose en toda la placa, ¿sí? A través, ¿cómo funciona? Los sensores de corriente funcionan detectando el campo magnético que es producido cuando circula la corriente. Como puedo volver a decir que los sensores de corriente son testigos que nos van a informar acerca de su funcionamiento interno. Tenemos el capacitor o capacitores. Su funcionamiento es en la placa principal. Rectifica y filtra el voltaje. Ayuda a estabilizar el voltaje producido en el convertidor DC-DC. Por último tenemos las resistencias. Las resistencias están encargadas de reducir el voltaje o la tensión que es producida en el sistema. Aquí tenemos varios componentes internos que podemos ver que ya son netamente del inversor. Tenemos el reactor. Como hablamos anteriormente, el reactor o bobina eleva la tensión de 220 voltios a 500 voltios. Es un elemento principal del circuito Booster. También tenemos los capacitores que se encargan de filtrar y almacenar el voltaje que va hacia los módulos inversores. Tenemos el módulo IPM, que es el encargado de conmutar el voltaje hacia un solo sentido. El inversor MG1 y MG2. Controla los motores generadores del vehículo, tanto el motor generador 1 y el motor generador 2, mediante la conmutación y rectificación de voltaje por parte de los transistores o iodos. Tenemos las resistencias. En este caso las resistencias están en el circuito Booster y sirve para descargar el capacitor en caso de desenergizar el sistema. Tenemos los capacitores de salida del Booster, filtran y almacenan el voltaje que va en dirección hacia los motores generadores o inversores. Y por último el circuito de baja tensión. El convertidor DC-DC es el conjunto de reducir el voltaje de 200 voltios de corriente continua a 14 voltios de corriente continua para cargar la batería de accesorios. Vamos a hablar acerca de los circuitos principales del Toyota Prius. Aquí tenemos el circuito de alta tensión o el convertidor DC-DC.
Como hablábamos antes, este permite la conversión de la energía que ingresa de 200 voltios sea reducida a 14 voltios. Podemos observar aquí, tenemos la batería y una serie de transistores que nos van a permitir, en este caso, reducir la corriente o el voltaje de los 220 para así alimentar a la batería de 14 voltios. Esta batería de 14 o de 12 voltios sería netamente para alimentar todos los sistemas de accesorios que tiene el vehículo. Podemos observar el siguiente circuito. El elevador de tensión booster está encargado de elevar el voltaje de la batería high voltage de 200 voltios. Como podemos ver aquí, este voltaje va a pasar por un capacitador, el cual va a filtrar el voltaje para ser enviado al reactor. A partir de aquí del reactor el voltaje ya aumenta a los 500 voltios, ¿sí? Y este va a ser transportado por el módulo IPM, ¿sí? Por unos transistores para por último pasar por las resistencias, volviendo a regular en este caso el voltaje y llegar hacia los inversores del motor generador. Igualmente va a pasar por los capacitores para en este caso hacer todo este trayecto y llegar al inversor de los motores generadores. Tenemos el módulo IPM. ¿De qué se encarga el módulo IPM? Realiza una conmutación entre dos transistores, estos los tenemos aquí, enviando la tensión a los motores generadores MG1 y MG2. Envía la corriente en un solo sentido, ¿sí? Tenemos el generador de corriente de alta tensión para los motores generadores. ¿De qué se encarga estos circuitos? Genera el voltaje activando el motor generador MG1. Acordemos que el MG1 produce la ignición, es como un motor de arranque. Recibe la carga de los motores generadores encargados de cargar la batería de alta tensión. Y también eleva el voltaje, direcciona el voltaje por diodos y transistores al motor generador MG1 enviando un cruce de voltajes. Igual podemos observar, tenemos en este caso la entrada del voltaje, ¿sí? Y acá tenemos los motores generadores, MG1, MG2 y MG3. Por último tenemos el circuito de baja tensión. En este circuito de baja tensión, una vez que ya está convertida la corriente continua en corriente alterna, este reduce por un transformador a 14 voltios, los cuales son rectificados por un conjunto de diodos. Estaría aquí, ¿sí? Este voltaje es nuevamente enviado a la batería de 14 voltios. Tenemos los motores generadores MG1 y MG2. Como hablamos anteriormente, el motor generador 1 sirve en función de un motor de arranque, se encarga de dar el primer chispazo, la ignición al motor, provee de energía al MG2, controla efectivamente la función de transmisión variable del trans-eje y opera como iniciador del motor, es lo que dije anteriormente, funciona como un motor de arranque. Tenemos el MG2 o el motor generador 2. Este se encarga de aprovechar la energía cinética al momento de frenar, volviendo a cargar la batería. Es un generador trifásico, trabaja con una tensión aproximada de 500 voltios de corriente alterna. Puede desplazar al vehículo electrónicamente hasta 50 kilómetros de autonomía, ¿sí? Y transmite en este caso, mediante los piñones, está recaudando voltaje a medida que hay el movimiento. Por último tenemos la batería, la high voltage. Esta está encargada de almacenar todo el voltaje, ¿sí? Recuerden que a partir de aquí se transforma, se convierte el voltaje. Está constituida por una serie de packs. Su conexión es en serie.
Esta tiene que ser verificada mediante un escáner. Para cualquier diagnóstico debe ser desmontada con todas las precauciones. Algo en contra de esta batería, tiene un proceso de carga lenta, produce una tensión entre 151 voltios a 269 voltios.